Un saludo a cada uno de ustedes, amados amigos, compañeros, consiervos, compatriotas. En la reflexión anterior, miramos de que Dios nos concedió a sus hijos la responsabilidad de ser soberanos, de gobernar y hacer política. Nos la dio en el momento que nos formó a su imagen y semejanza y nos dio el mandato que concluye con la segunda venida de Cristo, es decir, de fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y sujetarla. Son mandatos que tienen que ver con las relaciones sociales y las relaciones con la creación. Pero ese mandato la hemos puesto de lado, llegando a un punto de que pues la incumplimos, la desviamos, pero de tal manera que se ha perdido el concepto de gobierno, se ha perdido el concepto y la definición de política. Pero Dios en su misericordia nos hace volver una vez más a los principios que Él puso para que las naciones se gobernaran. Quiero recordar un pasaje que queda en Deuteronomio capítulo 4 verso 5. Mira lo que dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Eso es lo que Dios nos ha dado a través de su palabra, para que su palabra sea el manual de gobierno, sea el plan de gobierno. Ahí está todo, con algunas excepciones contextuales, pero básicamente el Señor nos dice a nosotros, sus hijos, que seamos luz. Que seamos luz en el mundo y sal de la tierra. Pero ¿dónde podemos ser sal y luz? ¿En el templo? ¿Entre cuatro paredes? ¿O en el entorno cerrado de los creyentes? A veces usamos frases tan religiosas y por siglos, yo diría por siglos, estuvo como un estigma verbal y era manejado dentro del ambiente religioso. Y decían: si eres cristiano, no puedes hacer política. En 2 de Timoteo capítulo 2 verso 4, este pasaje es tan actual que he escuchado muchos mensajes, muchos sermones, muchas enseñanzas para decir que los cristianos no deben hacer política. El texto dice de esta manera, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita. Es decir, esta frase nos habla de que todo aquel que tiene a Jesús como su Señor, como su Rey,
automáticamente se convierte en un soldado de Cristo. Como tal, ese soldado solo debe de obedecer órdenes del comandante en jefe. ¿Y saben cuál es la orden? De ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es un mandato que empieza en Génesis capítulo 1, verso 28, cuando dice: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Y la segunda frase es que no debemos de enredarnos en los negocios de la vida. ¿Qué son los negocios de la vida? Pues son las actividades diarias, como son el trabajo, las obligaciones familiares, económicas, salir con la familia en las diversiones, paseos, o ocupar puestos en la sociedad. Y para muchos, esas son las cosas que obstaculizan el servicio al Señor. Pero algunos han usado este versículo para afirmar que los negocios de la vida es involucrarse en política. Siento por muchos que afirman este pensamiento. Pero al oír estas afirmaciones, personalmente yo, bajo la perspectiva bíblica, estoy oyendo la voz de Satanás por labios de los cristianos. Porque gobernar y hacer política es un mandato relevante que se cumple con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Igualmente, yo no sé si alguna vez usted ha leído el capítulo 6 de Mateo, donde se habla del Padre Nuestro. Una de las oraciones que el Señor nos dice que debemos de hacerlas, dice de esta manera. Está en el versículo 10 de Mateo 6. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La pregunta es: ¿cómo es la vida del cielo? Yo no sé si usted se ha preguntado, pero la vida del cielo es de amor, una vida de amor, de justicia, de paz, de armonía, plenitud de vida. Y esa es la forma como se vive ahí en el cielo, de adoración, de pleitesía al Rey de Reyes. Pero tenemos que mirar cómo es la vida aquí en la tierra. Es todo lo contrario de lo que se vive en el cielo. Aquí hay egoísmo, odios, injusticias, guerras, hambre, pobreza. Y el Señor dice que debemos de orar, que se haga así como en el cielo, también se haga aquí en la tierra. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo usted lo haría? Le aseguro, como muchos de nosotros, hemos estado orando para que nuestro país cambie. Hemos hecho guerra espiritual, hemos caminado en círculos, hemos quebrantado fortalezas, cadenas sociales, pero no ha pasado nada. Se ha recrudecido la situación. Por eso, ¿cómo es posible que lo que se vive en el cielo también se haga en la tierra? Le aseguro que no será posible hacerlo, que como se vive en el cielo también se vive en la tierra, orando en nuestras cuatro paredes. Tampoco guerreando y yendo religiosamente a cada servicio de la iglesia. Tampoco le aseguro que la vida del cielo será en la tierra, manteniéndonos al margen de la vida sociopolítica de los sistemas del mundo. Entonces, ¿cómo
Se hará la voluntad del Padre, así como en el cielo, también en la tierra. Se hará, pues, con nuestro testimonio visible ante el mundo. La gente necesita ver algo diferente, distinto. Se hará si nuestro hablar se acentúa con nuestro actuar. Se hará si te levantas y haces escuchar la voz de Dios a través de tus labios, en tu casa, en tu trabajo, en tu escuela, en las relaciones sociales que tengas. Tu luz brillará o debería brillar en la ciudad donde vives. Si eres sal, tú debes ser medicina para la sociedad. Todo eso es posible si tan solo fueras obediente al Señor para servirlo a Él como Él sirvió a su pueblo. Si el Señor nos dijo que oráramos de esa manera, sí es posible. Y no lo va a hacer a través de otras personas, lo va a hacer a través de ti, a través de mí. ¿Qué nos dice esto? Es que hemos perdido la visión de Dios. Ahora, escuche bien esto. Esto lo dijo un siervo, amigo mío. Hemos perdido la visión de Dios. Ahora tenemos más la visión de la denominación que la visión del reino de Dios. Ahora tenemos la visión del cacique y caudillo que la visión sublime de servicio y de ser siervo. ¿Qué ha sucedido entonces? Es que hemos convertido nuestros púlpitos en plataformas de doctrinas demoníacas. Usted me va a decir, está puntualizando, me está diciendo a mí, no. Muchos, no todos. Hay un remanente que se mantiene firme, haciendo la voluntad de Dios. Pero muchos han convertido sus púlpitos en plataformas demoníacas. Deuteronomio capítulo 4, el 1 al 2 dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Miren lo que dice: No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? A la palabra hemos añadido tantas fábulas. Hablamos más de las cosas que nos pasan a nosotros, o hacemos sermones dirigidos para tener beneficios de la membresía. Añadimos a la palabra de Dios y disminuimos a la palabra de Dios. Y también Josué 1:7 dice: Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes, miren lo que dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Medita en la palabra. Proverbios 4:27 dice lo mismo: No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Aún en los evangelios el Señor Jesús hace puntualmente una aplicación y dice:
Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y en el capítulo 5, verso 39 de Juan, dice el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras. Y tristemente, los últimos versículos del libro de Apocalipsis nos hace este recordatorio. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es muy delicado el añadir o el quitar de la palabra, el irse a la izquierda o a la derecha. Realmente hicimos lo que se nos dijo que no lo hiciéramos. Añadimos a la palabra y quitamos de la palabra. Nos desviamos a diestra y siniestra. Es decir, demonizamos nuestros púlpitos con la hermenéutica y la eisegesis de Satanás. Quisiera mencionar cómo nuestros púlpitos se proyecta la hermenéutica demoníaca, la hermenéutica de Satanás. En primer lugar, la omisión. Solo citamos lo que nos conviene, lo demás lo omitimos. Esa es la hermenéutica de Satanás. Omitimos, usamos lo que nos conviene. Otra es la adición, decir más de lo que dice el texto para apoyar lo que uno quiere decir. Y aún decimos, a veces es que Dios es muy extremista. Es que Dios, Él sí es perfecto, solo Él. Nosotros hagamos lo que queramos hacer. El otro punto que en la hermenéutica de Satanás es que descontextualiza los textos bíblicos. Se pone en un contexto que no corresponde para cambiar su sentido. Las doctrinas dadas por Dios los diluye, quitándole importancia y reemplazándola con instrucciones humanas como si fueran más relevantes. Como esto del vestido, de la pintura, del pelo. ¿Quién dijo que esos son doctrinas? Esos son instrucciones transitorias, culturales. El otro punto de la hermenéutica satánica es mezclar. Combinamos, juntamos, incorporamos, unimos, entreveramos, enredamos, complicamos las enseñanzas, las doctrinas bíblicas. Y cuando eso se hace, pierde su contenido real y profundo, que son presentados junto a ella pensamientos filosóficas humanas. Los combinamos a tal punto que no sabemos qué parte dice Dios y qué parte es del hombre. Y por eso hay una advertencia. Usted de seguro ha leído y de seguro, si es un líder, si es un pastor, usted ha leído este texto y lo ha aplicado a cuestiones sentimentales, sexuales, pero esto es más amplio. Este texto está hablando en todas las áreas de la vida humana, tanto en lo económico, en lo político, en la filosofía, en la educación, en las relaciones sexuales,
también. Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, del verso 14 en adelante. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y la recomendación es que si algo hay que se está queriendo hacer convenios, alianzas financieros, políticos, con partidos políticos que no temen a Dios, dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Para Dios eso es inmundo, y yo os recibiré. Esto es delicado. Esto es delicado. Realmente, cuando habla y qué concordia hay Cristo con Belial, qué alianza, qué convenio, qué acuerdo, qué pacto hay entre ellos. Realmente, ¿cómo es posible que pueda suceder eso en el pueblo de Dios? Por eso dice: no te unas en yugo desigual. No te bendice a ti, no bendice a tu familia, no bendice al pueblo de Dios, y no bendice a la nación. Realmente hemos demonizado nuestros púlpitos y nuestros conceptos. Entonces, la pregunta es: si realmente nos hemos desviado, si nos hemos mantenido haciendo alianzas con doctrinas y filosofías mundanas, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Qué hacemos? Yo voy a dejar que la palabra de Dios nos hable. Jesús en el libro de Mateo capítulo 6 dice, verso 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué no ponemos ahí: no podéis servir a Dios y a las cosas del mundo? En el mismo libro de Mateo capítulo 12, verso 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Colosenses habla, en el capítulo 2, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. El capítulo 3 del mismo Colosenses dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es hacer políticas? Mirar las cosas de arriba. Si es que haces política conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, tú estás mirando las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque tu influencia como luz estará brillando, y conocerán de Cristo a través de tu vida. Sabrán de Cristo a través de tu actuar, de tu hablar, de tu gestión. Ellos dirán: oh, este es un hijo de Dios. Timoteo, en 2 de Timoteo, Pablo dice a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.
Y le dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Es decir, que Pablo había dado el ejemplo de que él era una influencia en a todas las naciones donde él llegaba, a todos los pueblos. El libro de los Hechos podemos observarlo. Mucha gente de influencia, cónsules, procónsules, escuchaban la palabra de Dios a través de Pablo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si estamos mal delante de Dios, participando con la gente del mundo, las Escrituras nos hacen varias recomendaciones. Apocalipsis capítulo 2, 4, 5 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Recuérdate, ¿cómo es que llegaste a donde estás ahora? Pensando más como un mundano que como un cristiano, a nivel filosófico y político y de gobierno, apoyando a partidos políticos mundanos. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 17 dice, por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Cuántos no se saben este pasaje de Segunda de Crónicas capítulo 7 verso 14? Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Tenemos lindas promesas. ¿Qué debemos de hacer? Humillarnos delante de Dios, convertirnos de nuestros malos caminos, arrepentirnos, y Él nos va a perdonar y nos va a sanar, y no solamente a nosotros, sanará toda la tierra de nuestro país. Y hay una linda bienaventuranza para nuestro país si hacemos lo que Dios nos manda. Dice, bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. ¿Tú no quieres que Perú sea bienaventurado, sea bendecido en todas las áreas de la vida? Familiar, social, gubernamental, departamental, las hermosas 3 regiones ricas sean bendecidas por ti. Nosotros somos la diferencia. Y para ti, amado pastor, líder o miembro de la congregación o del cuerpo de Cristo, quiero hacerte recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 2 verso 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hechos capítulo 1 verso 8 puede decir, empezando de Jerusalén, empezando desde tu casa, Samaria, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor quiere bendecir a nuestro país. El Señor quiere transformar a nuestro país. El Señor quiere erradicar toda corrupción, toda malversación que sea institucionalizado. Amado hermano, todo lo
que el Señor dice es simplemente: asume tu rol. Asume tu rol de liderazgo, porque Dios te dice: yo te he puesto para que seas soberano, yo te he puesto para que seas gobernante, y te he puesto para que hagas política. Ahora te toca a ti. Decide. Ha sido su amigo, su hermano, su consiervo, su compatriota, el pastor Aristóteles Melgarejo. Hasta pronto. Dios lo bendiga.